Bueno, gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación. Voy a tratar de ser lo más breve posible. El título de la presentación es AFP ¿para qué y para quién? Un poco identificando la construcción histórica e ideológica de este sistema y algunos datos que han salido y otros que no han salido. En primer lugar, ¿cierto? Recordar que el año que recién pasó, las utilidades de las AFP fueron de 582 millones de dólares, lo que representa un aumento de casi un 38%. ¿Cierto? Tenemos casos como la AFP Capital, donde aumenta un 80% sus utilidades. Y tenemos ahí Cuprum con un 53,9% y todas ganan y sus tasas de crecimiento son bastante altas. Y al mismo tiempo tenemos esta declaración del consejero del Banco Central, Joaquín Vial, que nos dice que los primeros aportantes de este sistema de AFP podrían llegar a tener una pensión promedio de 150.000 pesos. Entonces aquí tenemos un escenario bastante bipolar, donde tenemos un supuesto negocio que está generando bastantes utilidades y una realidad de pensiones que realmente no permiten llegar a ningún estándar mínimo de vida. Entonces, ¿cómo es que se provoca estos dos fenómenos al mismo tiempo? Según Guillermo Artur, presidente de la AFP, con un rol importante a nivel mundial también en los sistemas de capitalización individual, él nos dice que el problema no es de la AFP, sino que es del mercado del trabajo. ¿Ya? Ahora es interesante ver este tipo de análisis porque en general nunca se reconoce que el mundo del trabajo es precario, pero cuando se toca la AFP se reconoce que el mundo del trabajo es precario. Entonces es interesante ver cómo cuando se van forzando ciertos argumentos aparecen otros interesantes. Solo una lámina porque creo que el error de los economistas es empezar a tirar datos y olvidarnos de la historia, ¿cierto? Y ver cómo se configura un sistema. Yo no soy especialista, pero creo que al menos 5 o 4 puntos hay que decirle. Primero, recordar las palabras de José Piñera como arquitecto del modelo de AFP, que entiende que aquí está la madre de todas las batallas, ¿ya? No estamos hablando solo de un sistema de previsión social o un sistema de pensiones, estamos hablando de algo que tiene mucho mayor alcance y que está en la base del sistema económico y del modelo económico chileno, cuyo experimento neoliberal se construye histórica e ideológicamente. Ese es un antecedente clave. Este experimento, que no voy a entrar en detalle por el tiempo, uno de sus principales armas es desarticular todas las instituciones que de alguna manera limitan la acumulación de capital indefinida y que permiten que se desplieguen las fuerzas individuales. Eso está escrito, está reconocido por sus artífices. Entonces, por eso que hoy día tenemos debates que son más allá de la política pública clásica. Por mucho tiempo se discutió sobre becas, sobre si aumentar la edad de jubilación un año, sobre crédito, sobre movemos un punto más el impuesto a las empresas, pero aquí tenemos un problema mayor. Sistema tributario, modelo de relaciones laborales, huelga, negociación colectiva, AFP, sistema educacional, está atravesado por una lógica que es dura, ¿no? Una lógica que no se cambia con una política más, una política menos, aumentar la tasa de contribución de 10 a 12 puntos, incluso aunque lo haga el empleador. Y aquí hay un tema central, la alteración del sentido común. Esta idea marquetera de que la sociedad progresa si se deja actuar a las individualidades y que los que triunfan es un referente para el modelo. La noción del emprendedor, del propietario. El sistema AFP, ¿cierto?, como una noción de que los trabajadores ahora son propietarios de sus fondos. En ese sentido, este sistema también permite la configuración de un modelo exportador, extractivo, rentista y concentrador que se salta la fase de industrialización, que permite el despliegue de un capitalismo financiero, y los recursos de las AFP y a dónde están tiene mucho que ver con que esto se perpetúe. Entonces, la relación entre estrategia de desarrollo y el sistema de la AFP es fundamental. Cuarto punto, la idea del Estado subsidiario. ¿Qué nos dice el Estado subsidiario? Tenemos que igualar el punto de partida y después que salgan a competir las personas. El punto de partida podría ser superar la línea de la pobreza, hoy día de 72.000 pesos. Una persona con una pensión básica solidaria de 80.000 supera la línea de la pobreza, queda lista para competir. El Estado subsidiario ya hizo su rol, ¿no? Y finalmente, y es clave, entender que el modelo de la AFP se crea bajo una matriz ideológica
que es mucho más complejo que estos 4 o 5 puntos, ¿cierto? Y desde ahí estamos pensando políticas. Y es por eso que entrar en la discusión de la política pública chica o la política pública sobre la leche derramada puede ser fatal. Porque incluso cosas que aparentemente pueden ser soluciones pueden ser peor que lo que había antes. ¿Cuáles son las principales consecuencias del sistema de AFP que tenemos actualmente? Primero, decirlo con nombre y apellido y mostrar los datos con la mayor exactitud posible. Se ha capitalizado los grandes grupos económicos y ahí está la pelea, ¿cierto? O sea, no colocar estos datos en la discusión es una omisión importante. O sea, renunciar a estos fondos es renunciar a todo un modelo que se ha desarrollado en los últimos 35 años al menos, que favorece la concentración e impide cambios en nuestra matriz productiva, que hoy día no está permitiendo generar empleos decentes, por ejemplo. Fíjense los 10 empresas que operan en Chile donde mayor aporte de los fondos de los trabajadores que están en la AFP existe. Partimos con Cencosud. Casi 3.000 millones de dólares las AFP colocan en Cencosud a través de acciones o bonos. Endesa, la TAM, la unión entre LAN y TAM, Energy, Falabella, Colbún, Copex, Soquimich, etc. Los principales grupos económicos chilenos favorecidos con estos fondos. Por eso que es la madre de todas las batallas y alguien que lo diseñó lo tiene clarísimo. Y estamos hablando de 15.000 millones de dólares. Estamos hablando de casi el 10% de los fondos de pensiones en 10 empresas donde los principales grupos económicos tienen importante presencia. Pero también tenemos 28.000 millones de dólares en los bancos. Fondos de la AFP que están en los bancos, representando casi el 18% de los fondos totales. O sea, estamos hablando que casi 30% de los fondos de la AFP están en 10 empresas importantes con los principales grupos económicos de Chile o en los 10 bancos más importantes donde nuevamente podemos ver a Luxit, a Yarur, a Sayé, Said, Mate y grupos extranjeros. Entonces, este es el problema. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un sistema de pensiones que está entregando pensiones de 600.000 o 700.000 pesos, donde uno igual podría estar en desacuerdo con esto, pero al menos está cumpliendo su rol. Pero aquí hay un elemento de un alcance mayor. ¿Por qué destacábamos lo de Cencosud? Y la paradoja, lo curioso. Muchos trabajadores y dirigentes sindicales están presentes. Con sus fondos se financian 3.000 millones de dólares para Cencosud. Y Cencosud, a través de 2 de sus empresas, fue condenada por prácticas antisindicales. O sea, los trabajadores aportan a una empresa que genera prácticas antisindicales para ellos mismos. Los trabajadores aportan a una empresa que es condenada por cobros abusivos, por ejemplo, entre otras 5 polémicas que se ha enfrentado este grupo en el último momento. O sea, ni siquiera hay componentes éticos mínimos, sino el asunto central es si hay rentabilidad o no y si logramos capitalizar a estas empresas. El mismo empresario que nos dice que no puede pagarle a más de 120, 150 días a sus proveedores, en algunos casos empresas pequeñas. ¿Y de cuántos estamos hablando finalmente? Estamos hablando que a fecha de marzo del 2013 existen acumulados casi 170.000 millones de dólares en las AFP, con los fondos de todos los trabajadores y trabajadoras, lo que representa un 62% del PIB. Y casi el 45% está en renta variable, con todos los vaivenes y todo el riesgo que eso significa. Otras consecuencias adicionales. Toda la carga de las cotizaciones están en los trabajadores, ¿ya? Recién nos comentaba el representante de la OCDE y les preguntaban a alguien que estaba aquí en primera línea, Ricardo, le preguntaba, bueno, ¿y en qué otro país existe un aporte solo del trabajador? Solo Chile. O sea, está diseñado de una manera específica. Tercero, alta rentabilidad de la AFP, aunque los fondos tengan pérdida. Ojo con lo que decía Klaus Schmidt-Hebel. Las cosas no son tan así como él las mostraba. Después vamos a ver un dato. Y otro elemento importante, y nosotros lo conversamos con los dirigentes sindicales de la AFP, es que se requiere ser un experto financista o conocedor del mundo de la finanza para que sus fondos renten lo más posible. Ojalá si uno se cambiara 12 veces al año, incluso más, podría rentar mucho más de lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Creo que ahí Rafael tiene Felices y Forrado un poco trabaja ese tema. Entonces, en el fondo estamos hablando de trabajadores que tienen que ser expertos en finanzas, de trabajadores que tienen que colocar todas sus cotizaciones y de rentabilidades que están sufriendo vaivenes.
¿De qué vaivenes estamos hablando? Ahí tenemos alguna diferencia quizás por un punto en los datos. Pero fíjense, desde el año 82 hasta el 2002, el promedio de rentabilidad anual de la AFP, el único fondo que existía en ese momento, era de 10,2%, bastante alto. Entre el 82 y el 2012, si agregamos el periodo completo hasta hoy, baja a 8,68. Pero esto ocurre principalmente en los últimos 5 años. Entre el 2008 y el 2012 tenemos al fondo A rentando menos 2% por año en promedio. El fondo B 0,15 y el fondo C 1,79. En esos 3 fondos está el 90% de los cotizantes chilenos. Entonces, la economía mundial no se va a comportar como se comportó antiguamente. Alguien que diga que las crisis son ahora cada 20 años, es muy difícil que un economista se atreva a decir eso, o cada 10 años incluso. Entonces, nos enfrentamos incluso, por un lado que ha sido destacado como el más favorable del sistema, con una serie de heridas y fisuras que está entregando incluso en términos de la rentabilidad de los fondos. Y en términos de las pensiones, estamos hablando de que hoy día las AFP están pagando 983.000 pensiones con un valor promedio de 179.000 pesos. Si nos concentramos en las pensiones de vejez, solo las de vejez, edad y de retiro programado, que es la clásica de un trabajador que no cuenta con mayores ingresos y que no anticipa su jubilación, es de 114.000 pesos. Ese es el promedio de las pensiones, 286.000 pensionados con 114.000 pesos. Las pensiones del sistema antiguo, según los datos de la Super de Pensiones, hoy día son 745.000 y la pensión vejez al menos llega a los 188.000 pesos. Pero, como han dicho algunas personas que ya lo he comentado, aquí alguien está haciendo la pega y eso es el Estado, a través de las pensiones básicas solidarias y el aporte previsional solidario. Estamos hablando de 1.198.000 aportes o pensiones con esos montos establecidos, ¿ya? Muchos de los aportes privados solidarios son el complemento a las pensiones anteriores que vimos acá. O sea, aquí no hay pensiones limpias entregadas por la AFP, sino con el aporte del Estado, para llegar a valores insuficientes y absolutamente insuficientes. Y los dos últimos elementos, que son importantes, es el impacto cultural del sistema. Se vende la idea de que el trabajador es un propietario, es un emprendedor porque es dueño de su fondo de capitalización individual. Y eso sí ha hecho mella en el comportamiento de las personas, ¿cierto? Y eso también incluso se ha trasladado al espacio sindical, donde hoy día es muy difícil, ¿cierto?, recuperar la idea de la conciencia. Y finalmente, es que este sistema no puede funcionar para un mundo del trabajo flexible y precario. Y no podemos esperar que el mundo del trabajo, y no creemos que se va a solucionar en 2 años, que cambie esa flexibilidad y esa precariedad. De hecho, es importante por eso revisar en 5 minutos algunos datos que en general, como Guillermo Artur dice, el mundo del trabajo es precario, pero no va a mostrar ningún dato, ¿cierto? Porque si no sería dar información adicional. Pero aquí tenemos un problema importante con los empleos que se están creando y con la situación laboral en Chile. La encuesta de empleo nueva que tenemos a partir del 2010, ojo, un cambio bien hecho, la pregunta que se hace para determinar si una persona tiene empleo o no es si al menos trabajó 1 hora la semana pasada. Eso ocurre en muchos países del mundo, donde también ese es el criterio para saber si una persona tiene empleo o no. El problema es el análisis. Yo no puedo seguir presentando la tasa de desempleo oficial como representativa del mundo del trabajo, sino que tengo que generar indicadores adicionales. Nosotros en la Fundación Sol venimos desarrollando una tasa de desempleo integral, tal como se hace en Estados Unidos, que tiene 6 tasas de desempleo, y en otros países nos recomiendan premios Nobel como Amartya Sen y Joseph Stiglitz, y hoy día nos indica que aparte de los desempleados oficiales tenemos casi 600.000 subempleados, personas que trabajan jornada parcial, pero de manera involuntaria. Imagínense a esas personas la posibilidad de cotizar, y de cotizar por valores altos. Personas que pueden estar trabajando 15 horas a la semana, quieren trabajar 45 y la economía no les proporciona ese trabajo. Ese es el subempleo. Si uno ajusta la tasa de desempleo hoy día, ese 6,2 podría transformarse en un 10,7%. ¿Ya? Si alguien dice, es que la Fundación Sol a lo mejor está cargada más hacia un lado, la Universidad del Desarrollo hace lo mismo. ¿Ya? Y hace el mismo indicador, un poquito después, eso sí. Y llega a un número de desempleados que es bastante más cercano de lo que uno observa en la realidad y los que los trabajadores están palpando permanentemente.
Y aquí tenemos un dato fundamental. Nos comparamos con la OCDE y decimos somos uno de los países que tienen la tasa de desempleo más baja de la OCDE. Y eso es verdad, la tasa oficial. Pero somos uno de los países que tenemos el subempleo más alto como proporción del trabajo jornada parcial de la OCDE. Solo nos gana Grecia, con un 66%. En Chile un 56,3% de las personas que trabajan jornada parcial entre 15 y 74 años está subempleada. No es la persona que decide trabajar 20 horas porque quiere cuidar a su hijo, sino quiere trabajar más y no lo encuentra ese trabajo. O sea, la economía no da para esa persona. Entonces nos comparamos con la tasa de Holanda, pero en Holanda hay un 3,3% de subempleo. Otro mundo. ¿Cómo? También. ¿Y qué pasa con los empleos creados? ¿Y qué pasa con esas personas cotizando? Y el futuro, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que siempre son más sancionadas en términos de salarios, de cotizaciones, de valor de pensiones. Efectivamente se han creado, ¿cierto?, 804.000 empleos en los últimos 3 años. Y en el caso de las mujeres estamos hablando de 440.000 nuevos empleos. Sin embargo, de esos 440.000, solo el 26,2% corresponde a un empleo asalariado directo. Vale decir, no tercerizado, ni subcontratación, ni suministro de trabajadores, ni enganche. El resto es todo ese escenario que ven ahí en la torta. O sea, primero tenemos a todas esas personas con sus distintos problemas de precarización y la posibilidad real de cotizar, de no tener lagunas previsionales, cuenta propia, familiares no remunerados y todo un mundo de precariedad. Y dentro de las personas asalariadas directas, tenemos un mundo de personas que tienen contrato, tienen cotizaciones, pero sus salarios en muchos casos son inferiores a 300.000 pesos. ¿Qué significa para el futuro de esa persona en términos de tener una pensión al menos que le permita llegar a fin de mes? Y ojo con el trabajo por cuenta propia, que se está vendiendo como el modelo del emprendedor. Estamos hablando que el 75% es de baja calificación y el 89% trabaja menos de 30 horas. Y un gran porcentaje subempleado, trabajador por cuenta propia que quiere trabajar más y no le da. Y finalmente, 2, 3 láminas más en términos de relaciones laborales y aspectos laborales, la tercerización en los últimos 3 años ha aumentado en más de un 40% como proporción del trabajo asalariado en Chile. Cifra tapada, no comunicada por las autoridades, teniendo una encuesta de empleo nueva que permitiría sacar todo este tipo de indicadores, aumentó de un 11,5% a más de un 16% en los últimos 3 años. Y el empleo protegido, que es una manera de medir en la Fundación Sol, un empleo con contrato, indefinido y con cotizaciones, que de alguna manera permitiría tener algún tipo de cotización y ojalá menos lagunas previsionales. Sabemos hoy día que eso es hasta por ahí nomás. Contrato indefinido perfectamente se acaban muy rápidamente. En Chile, solo el 41% de los trabajadores y trabajadoras tiene un empleo protegido que cumple esos requisitos. Contrato, indefinido y las cotizaciones. Hay regiones como la del Maule, donde solo es un 26,4%. Vale decir, tenemos solo un poco más de 3 millones de trabajadores con empleo protegido y más de 8 millones de personas en la fuerza de trabajo, como ocupados o desocupados. Finalmente, está el fenómeno de los falsos asalariados o de los subordinados independientes, aquellas personas que en la encuesta de empleo dicen, tengo horario, tengo que cumplir órdenes, pero no tengo contrato. Y son más de 1 millón de personas, también invisibilizadas. Ahí aparece la distribución por regiones, ¿ya? El caso nuevamente el Maule es el más grave, con un 30% de los trabajadores dependientes en esta situación. Y el tema de los salarios, cómo nos enfrentamos a un sistema de cotizaciones que de alguna manera nos promete un sueño parece irreal para un mundo irreal del trabajo, donde si bien uno diría el promedio de los salarios en Chile, según la CACEN en 2011, es de 438, 440.000 pesos, uno diría, bueno, no es tan malo. Resulta que la mediana, que es la mejor manera de ver los salarios en Chile, dado nuestra desigualdad, que significa que el 50% de los trabajadores gana menos de 251.000 pesos. Imagínense las cotizaciones o las posibilidades de aportar de esos trabajadores. Lo último, porque nuestro punto central es concentrarse en el diagnóstico, ¿no? Las propuestas pueden ser muy interesantes, a mí y a la Fundación Sol se le pueden ocurrir muchas cosas buenas o malas, acá hay algunos elementos, pero yo creo que quienes tienen la voz principal son los trabajadores, ¿cierto?
ellos deberían ser actores principales en construir esta nueva propuesta. Nosotros solo contribuimos con un diagnóstico que es bastante distinto a lo que presentó, por ejemplo, Klaus Schmidt-Hebel. Y cuando hay diagnósticos tan distintos, se dice, ya todos sabemos lo que está pasando en Chile. Lo importante es cómo hacerlo y cuándo lo hacemos. No. El diagnóstico en los distintos temas conflictivos no es compartido para nada, desde su génesis hasta sus consecuencias. 5 elementos. Reafirmar que Chile no tiene un sistema de previsión social, lo que tiene es un sistema de ahorro forzoso, ¿ya? Curiosamente, un sistema que promueve la libertad de las personas, pero nos obligaron a cotizar en la dictadura, cuyo principal resultado ha sido capitalizar a las grandes empresas, y es por eso que va a ser una disputa tan feroz. Segundo, el sistema de la AFP entrega resultados medios, ¿cierto?, solo para los cotizantes de altos ingresos y sin lagunas previsionales. O sea, un mundo del trabajo utópico, que no existe. Entonces, no podemos esperar que en 30 años más este mundo utópico, si liberamos el derecho a huelga y dejamos que los trabajadores negocien colectivamente por rama, ¿cierto?, converja para que las AFP puedan recibir mayores cotizaciones. Y por tanto es fundamental emigrar hacia un nuevo sistema, no una AFP estatal, sino un nuevo sistema que incorpore elementos solidarios de reparto, donde el empleador aporte y dejemos de seguir siendo un experimento a nivel mundial, y donde la AFP sea un esquema voluntario, como las escuelas particulares pagadas, no las subvencionadas, ¿cierto? Existe la posibilidad y la libertad de que exista un 7, un 8% de las personas que pueda estar en un sistema de salud privada, un sistema de educación privada, pero los países serios no construyen sus sistemas de derechos a partir de lógicas privadas, sino que a partir de un esquema público, y ese esquema público de alta calidad irradia al sistema privado, que debe ser un complemento, como por ahí alguien lo dijo, pero un complemento pequeño, no el pilar central, como hoy día es en Chile. Finalmente, tenemos que ponernos de acuerdo, así como en el salario mínimo, en fijar una pensión mínima. 80.000 pesos hoy día, ni siquiera tengo que comentarlo y hacer un análisis técnico, qué significa vivir con 80.000 pesos. ¿Cómo se construye el nuevo sistema? También es fundamental. Participación de los trabajadores y los actores sociales. En la dictadura nadie participó, se nos impuso, y en los gobiernos de la concertación algunas personas participaron solo de manera consultiva, nunca vinculante. Es el momento para hacer algo serio, porque participación de los actores no es populismo, es seriedad, es democracia profunda. Y es por eso que creo que en mi caso me interesa mucho escuchar lo que dice Luis después como representante de los trabajadores y por supuesto lo de Gonzalo. Muchas gracias.